Yo me siento muy complacida porque hoy vamos a iniciar un segmento y es un segmento que vamos a hacer vía Skype y vamos a entrevistar a reconocidas personalidades del mundo pediátrico para ustedes, para saber cómo anda la pediatría y la atención de los niños, las niñas y los adolescentes por el mundo. Y me complace sobremanera iniciar este segmento con mi amigo Julio César Ballestero. Es un neonatólogo mexicano muy reconocido, quien actualmente es el vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, pasado presidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría y duró muchos años siendo el jefe de la unidad de neonatología del Hospital Centro Médico La Raza. Y además que Julio fue una de las personas promotoras para que yo iniciara en esto de tener un programa y de la educación familiar. Así que me complace mucho presentarle a Julio César. Y Julio César, gracias por aceptar esta invitación y por iniciar este segmento que yo sé que va a ser de mucha importancia y de mucho agrado para el público de nuestro programa. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Mucho gusto. Vamos a hablar de un tema que a mí me parece bastante interesante y es un poco hablar del derecho que tienen los niños, que tienen los familiares para tener información de la atención que se les está ofreciendo cuando están hospitalizados. Y sobre todo en esos casos de los bebecitos cuando nacen prematuros y demás que están manejado en una terapia intensiva y que requiere de muchas intervenciones médicas. Muchas veces los papás no saben qué onda, qué está pasando con ellos. ¿Cómo se puede abordar esto? Mira, el encarnizamiento terapéutico, también llamado tortura terapéutica o violencia terapéutica, una expresión de la violencia, se observa en las salas médicas cuando se ejercen conductas terapéuticas en pacientes declarados como terminales. Pacientes en los cuales hay un diagnóstico de enfermedad terminal con falla orgánica, en los cuales se espera un desenlace pronto, menos de 30 días, en los cuales ya no hay terapias que puedan ayudar a disminuir la severidad o la expresión de la enfermedad. Ya hay terapias que solamente están ocasionando daño. Y entonces, en estos casos en los que el paciente es declarado terminal y fuera de alcance terapéutico, el médico, a veces en su afán de querer ayudar al paciente y vislumbrar una ventana de posibilidades terapéuticas, ejerce acciones que van a hacer sufrir más de la cuenta a nuestro paciente. El paciente tiene que ser respetado en este sentido para no provocarle más daño de él que le está provocando la enfermedad y llevarlo a tener una muerte digna. De acuerdo, pero fíjate, Julio, muchas veces como médicos nos vemos en esa disyuntiva de decir hasta dónde podemos ayudar a estos pacientes, pero por otro lado nos encontramos con la presión de los familiares, que muchas veces con ese apego que tienen los familiares, sobre todo cuando estamos manejando niños, en este caso padres que tienen niños que están enfermos, gravemente enfermos, y no se dan a la idea de que puedan marchar, de que puedan morir. Entonces, ¿cómo manejar estos sentimientos? Esto es un asunto de ética también. Esto es muy importante. Nosotros, a través de muchos años de estar dando tratamiento y asistencia a los niños en la UCIN, pudimos observar las reacciones de los familiares. Okay. Un papá que llega, una mamá que llega con su hijo a UCIN, es una mamá que tuvo mucho tiempo de esperanza de tener un niño sano en casa. Cuando llegan a la UCIN, llegan desconcertados porque finalmente tuvieron un niño o antes de tiempo o que nace grave enfermo y les dicen que el niño está gravemente lesionado y tiene un alto porcentaje de probabilidades de morir. Entonces, en esa circunstancia nos enfrentamos a un paciente que ya sufre y vive una fase anterior al duelo por pérdida de un familiar. Ya está viviendo una fase de depresión en la cual, a pesar de que tú le expliques las cosas,
no acepta que su niño vaya a fallecer, no entiende diagnósticos, no entiende explicaciones y solo quiere que le entreguen un niño que pueda ser llevado a su casa para tratarlo como el niño que esperaron durante tanto tiempo en la familia. Pero eso entonces hace que los médicos tengan un diálogo, porque muchas veces los familiares se quejan de que nosotros los médicos no logramos dar todas las informaciones a los padres, a los pacientes. Damos informaciones en corto y hay estudios que se ha demostrado cómo hay una incomunicación desde los médicos hacia los familiares y los pacientes. Es un problema frecuente la falta de comunicación entre el paciente, el familiar y el médico o el grupo médico. La comunicación en estos casos es fundamental. El médico debe comprender que el canal de comunicación con el familiar o con el paciente es la única vía por medio de la cual va a poder hacer ver la gravedad del estado de salud o del estado de enfermedad de su paciente. Entonces debemos hablar con los familiares en un canal de comunicación adecuado. Debemos hablar el mismo lenguaje que ellos hablan, un lenguaje entendible de acuerdo a su nivel cultural, de acuerdo a su nivel de entendimiento, sin palabras técnicas, sin palabras científicas, para que ellos nos puedan comprender. Tenemos que hacerles ver la gravedad del caso y la probabilidad de muerte ante cualquier circunstancia. Y esto solamente lo debemos hacer y estamos obligados a hacerlo con una comunicación adecuada, que es cierto, los médicos han olvidado en los últimos tiempos. ¿Cómo ustedes en México y sobre todo la academia apoya o favorece o le hace entender a los médicos la importancia de la comunicación y sobre todo la importancia de respetar los derechos de los pacientes? Afortunadamente, hoy en México, en las salas de cuidados intensivos, en los hospitales de tercer nivel, que son hospitales escuelas, los hospitales de alta especialización, como los SUMAE, que aquí se llaman así, estamos abocados ya a capacitar a los residentes, a tratar de manera humanizada a familiares y a pacientes. Los pacientes deben dejar de ser necesariamente diagnósticos, enfermedades, radiografías, número de camas. Son seres humanos que están insertos en un núcleo social dentro de una familia. No solamente son pequeños pacientes enfermos, sino que son seres humanos como dictan los derechos de los niños, y nosotros estamos obligados a respetar su integridad, su bienestar y a favorecer una estancia hospitalaria adecuada a la expresión de la enfermedad y a la magnitud de ella. Entonces debemos nosotros tratar a nuestros pacientes como seres humanos, lo mismo en las salas de cuidados intensivos que en cualquier otra sala, y darle una atención en ese sentido a los padres de los niños. Claro, y a los propios niños, ¿cómo le hacen ustedes para informar a los niños sobre los procedimientos que le van a hacer? Porque formada en México, tengo esa experiencia de cómo hablarle y irle explicando lo que se le va a hacer, porque desgraciadamente en muchos ámbitos, en muchos hospitales y muchos países, todavía no han despertado, no han reconocido el derecho que tienen los niños a la información, sobre todo los niños hospitalizados, cómo irle hablando de lo que le está ocurriendo y de su propia enfermedad. Hay que ser directos, hay que hacer una comunicación gentil y a nivel de entendimiento de los niños. Los niños entienden perfectamente lo que uno les dice y te preguntan además y te hacen ver la necesidad de explicaciones más precisas acerca de lo que estás tratando. Entonces, con los niños no se puede hablar, como decimos aquí en México, a medias tintas. Con los niños se tiene que hablar en términos precisos, a diferencia de con los padres. A veces es difícil que ellos entiendan
Los niños que están enfermos y hospitalizados y que tienen capacidad de entendimiento lo hacen perfectamente cuando nosotros nos ponemos a platicar con ellos de igual a igual. Eso es fundamental. Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Es que los niños tienen una capacidad de entendimiento que nosotros los adultos muchas veces no consideramos o subestimamos. Julio, ¿alguna otra cosa que tú quieras compartir de tu experiencia y sobre todo algún consejo que tú quieras darle a los médicos dominicanos y sobre todo a los padres dominicanos? Que finalmente los niños que están en fase terminal de enfermedad tienen derecho a evolucionar a una muerte digna. Nosotros como médicos estamos en la circunstancia de darles la asistencia necesaria para que ellos mueran tranquilamente, sin sufrimiento. No somos dioses para decidir cuándo suspender tratamientos, cuándo no dar tratamientos que son necesarios en la evolución del paciente, pero que son innecesarios para cambiar el desenlace de la enfermedad de nuestros pacientes. No somos quienes para tratar de perpetuar una vida innecesariamente cuando el niño desgraciadamente ha sido catalogado desde el punto de vista clínico de laboratorio como un paciente en fase terminal, y así lo debemos considerar. Llevarlo a una muerte digna con el pleno conocimiento y entendimiento de los familiares, del grupo médico compuesto por los pares de los médicos, enfermería, el jefe de servicio. Todos debemos estar en el entendimiento de un paciente en esas condiciones y así hacérselo ver a los familiares. Bueno, gracias Julio, yo te agradezco muchísimo esta entrevista y me complace de que sea el primero en participar en este segmento. Un abrazo y pásala bien, y espero que todo marche muy bien en México. Te agradezco mucho tu atención, agradezco mucho a tus escuchas esta oportunidad y estamos para servirles en otra ocasión. Muchas Perfecto. Gracias, José. Gracias, un abrazo. Un gusto. A ustedes, volvemos en breve. Lo de mi consultorio, queda minuto. Mira, el encarnizamiento terapéutico, también llamado tortura terapéutica o violencia terapéutica, una expresión de la violencia, se observa en las salas médicas cuando se ejercen conductas terapéuticas en pacientes declarados como terminales, pacientes en los cuales hay un diagnóstico de enfermedad terminal. Me parece bastante interesante y es un poco hablar del derecho que tienen los niños, que tienen los familiares para tener información de la atención que se les está ofreciendo cuando están hospitalizados. Y sobre todo en esos casos de los bebecitos cuando nacen prematuros y demás, que están manejados en una terapia intensiva y que requieren de muchas intervenciones médicas. Muchas veces los papás no saben qué onda, qué está pasando con ellos. ¿Cómo se puede abordar esto? Yo me siento muy complacida porque hoy vamos a iniciar un segmento y es un segmento que vamos a hacer vía Skype y vamos a entrevistar a reconocidas personalidades del mundo pediátrico para ustedes, para saber cómo anda la pediatría y la atención de los niños, las niñas y los adolescentes por el mundo. Y me complace sobremanera iniciar este segmento con mi amigo Julio César Ballestero. Es un neonatólogo mexicano muy reconocido, quien actualmente es el vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, pasado presidente de la Sociedad Mexicana de Pediatría y duró muchos años siendo el jefe de la unidad de neonatología del Hospital Centro Médico La Raza.
Y además que Julio fue una de las personas promotoras para que yo iniciara en esto de tener un programa y de la educación familiar. Así que me complace mucho presentarles a Julio César. Y Julio César, gracias por aceptar esta invitación y por iniciar este segmento que yo sé que va a ser de mucha importancia y de mucho agrado para el público de nuestro programa. ¿Cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Mucho gusto. Vamos a hablar de un tema que